Muy buenas tardes, estimados aprendices, siendo las 6 de la tarde. Vamos a dar una esperita de 3 minuticos más para que los demás compañeros se puedan conectar. Y a las 6:03 empezamos la sección sincrónica del día de hoy. Bueno, muy buenas noches para todos. Nuevamente, espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a nuestra sección sincrónica del día de hoy, 7 de junio del presente año, en donde vamos a empezar con la temática de la socialización de las preguntas que tenían en la actividad de reflexión inicial. Para los que ya pudieron realizar ese tipo de preguntas, vamos a hacer una socialización referente pues al material que tuvimos de estudio el día martes. Y después le damos paso a el tema que tenemos proyectado para el desarrollo del día de hoy. Entonces, iniciamos nuestra presentación, nuestro encuentro sincrónico con la introducción que nos decía la actividad de reflexión inicial, en donde nos mencionaba que los clientes son el eje central de cualquier tipo de organización, ya que son ellos los que compran productos y servicios para satisfacer sus necesidades. Por esta razón, las empresas siempre deben brindar un excelente servicio y ofrecer productos de excelente calidad. Todo esto con el fin de tener una ventaja competitiva en el mercado, para que el cliente sienta que es el eje de la empresa y esta debe de concentrarse en el análisis de la estrategia corporativa, un conocimiento y segmentación de sus clientes
analizar cuáles son los procesos claves desde el punto de vista del cliente y analizar la cultura organizacional del área de relación con el cliente. Teniendo en cuenta lo anterior y con sus conocimientos previos frente a ese tema, se le invitaba a que reflexionaran en su libreta de apuntes de acuerdo a unas preguntas. Y las preguntas, voy a compartírselas a través de la pantalla. Esta está la ventana. ¿Me confirman, estimados aprendices, si se alcanza a ver la pantalla? ¿Si se alcanza a visualizar? Sí, señor. Perfecto. Gracias, Newsday. Entonces, teníamos 5 preguntas, las cuales estaban relacionadas con el tema del reconocimiento del cliente, ¿cierto? Y la primera pregunta me decía, ¿qué importancia tiene comprender quién es su cliente? ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de lo que pudieron contestar en esa pregunta, por favor? ¿Sí me están escuchando? Rafael. Buenas tardes, instructor, ¿cómo está? Buenas tardes, Rafael. Bueno, no, pues yo lo que contesté pues ahí, de la importancia de comprender quiénes son los clientes, mis clientes, radica en entender que son personas que tienen unas necesidades que satisfacer y que no solo van en busca de un producto o servicio, sino en experimentar una buena experiencia en la atención que reciben y la sensación de ser entendidos en sus necesidades, porque al final son ellos los que determinan el futuro de una empresa u organización. Okay. Muchísimas gracias, Rafael. Con gusto, instructor. ¿Qué otro aprendiz? Ya, está aquí en la sala. Oh. Manuel. Sí, buenas tardes, instructor. Buenas tardes, Manuel. Bueno, pues a mi manera de ver, según las lecturas, pues creo que es importante, ¿cierto?, comprender quién sería nuestro cliente, porque si comprendemos quién es nuestro cliente, pues le vamos a poder brindar un buen servicio, que el cliente quede satisfecho con lo que nosotros le vamos a ofrecer o la solución que le vamos a dar al problema que tenga. Pues, y el cliente se va a sentir pues satisfecho y eso va a ser, le va a ser de gran ayuda a la empresa. Ok, Manuel, muchísimas gracias por su apreciación. Entonces, de acuerdo a esa importancia que tienen el comprender quién es el cliente, nosotros mencionábamos que era cliente usuario, cliente prosumidor, cliente, ¿y cuál era el otro tipo de cliente? ¿Y cuál es esa otra condición del cliente? El consumidor, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. Entonces, la importancia de generar ese aspecto y de comprender quién es nuestro cliente está segmentado en esas expectativas que buscamos a través de estrategias corporativas, como lo menciona la introducción de la actividad de reflexión inicial, y
buscar cuál es la importancia que ese cliente tiene para nosotros, desde todas las áreas. Yo les mencionaba a ustedes que un cliente no se debe solamente de ver como una caja registradora, sino que un cliente es una persona que es parte de nuestro negocio, es parte de nuestra empresa, que ese cliente es un amigo, que ese cliente es una persona que necesita un producto o un servicio y va a satisfacer una necesidad referente pues a esa importancia. Ahora, ¿cómo considera que conocer la tipología de los clientes le ayudaría a llevar a cabo una buena atención al cliente? Gladys, con respecto a esa pregunta, ¿qué pudiste socializar? ¿O qué se puede socializar con respecto a esa pregunta? ¿Con cuál, profe? Disculpe que estaba un poquito ocupada. ¿Considera que reconocer la tipología de clientes le ayuda a llevar a cabo una buena atención al cliente? Pues en mi punto de vista, eso es necesario, porque ya, o sea, sabiendo la tipología del cliente, ya sé cómo lo puedo manejar, qué tipo de solución le pueda dar y que yo sepa que le va a gustar. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias, Gladys. Ok. Y Casey, con respecto a esa pregunta, ¿qué pudiste analizar? Buenas tardes, instructor. Buenas tardes, ¿Cómo está? compañero. Bueno, pues yo creo que es necesario, ¿no? El conocer a... ¿Sí me está escuchando? Sí, señora. Perfecto. O sea, no solamente al conocer la tipología del cliente nos ayuda a saber tratarlos, a saber llegarles, sino que nos va a ayudar a servirles con efectividad en lo que están necesitando, en el producto o servicio por el cual hayan llegado al lugar donde los estamos atendiendo, ¿no? Desde mi punto de vista, pienso eso. Ok, Casey. Muchísimas gracias. Entonces, de ahí nace la importancia de saber que esa tipología de clientes está arraigada a un trato personalizado y idóneo que se le va a dar a estos tipos de clientes. No todas las tipologías de clientes tienen la misma manera de atención o la misma manera de servirnos. Hay unas ciertas pautas que se generan, unas ciertas características que como empleado debo de desarrollar o debo de implementar dentro de mi estrategia de venta o dentro de mi estrategia de comercialización para llegar a impactar a esta tipología de los clientes, garantizando siempre la satisfacción y la complacencia de cada uno de los clientes, tanto internos como externos dentro de la organización. Bueno, ahora, la tercera pregunta. ¿Está de acuerdo con que la satisfacción del cliente depende de su buena atención? ¿Qué piensan ustedes referente a esa pregunta? ¿Está de acuerdo con que la satisfacción del cliente depende de su buena atención? Joana. Ah, Joana no es por acá. Gladys, bueno. Manuel.
No iba así, profe, iba a decir algo. Bien pueda, Gladys. Y después va Pues, Manuel. yo sí estoy de acuerdo porque, por ejemplo, a veces, si no se le puede dar solución a lo que está buscando el cliente, él puede decir, o sea, si yo lo atiendo bien, él va a decir, bueno, no me pudo solucionar por X o Y motivo, pero se entiende, me dio una buena atención, no me voy con un sabor amargo porque me atendió bien. Ok. Listo, Gladys, muchísimas gracias. Manuel, ahora sí te doy la palabra. Sí, pues, a ver, yo pensaría que sí, es demasiado importante porque, pues, planteando otro tipo de escenario, podemos decir que en la actualidad las expectativas de los clientes, pues, no solo serán adquirir un producto, pues ellos también esperarán, pues, una claridad en la gestión de parte de nosotros, un buen acompañamiento y que podamos solucionar sus solicitudes pues, formes con la atención. Entonces, pues sería pues demasiado importante. Muy importante. Claro que sí. Entonces, de acuerdo a esta pregunta, la buena atención, el buen servicio, está dentro de los 3 pasos claves dentro del área de la atención al cliente, del área de servicio de atención al cliente. Primero, calidad en el producto, calidad en el servicio y en la atención y calidad en los costos. Entonces, generalmente, dentro de ese segundo principio, que es la calidad en el servicio y en la atención, se identifica el grado de satisfacción que se lleva el cliente a través de estos 3 conceptos o 3 características claves dentro del servicio de atención al cliente. Una buena atención fideliza a un cliente. Una mala atención y se pierde un cliente. Y una mala atención, cuando digo se pierde un cliente, es digamos que en el momento. Ya después, ese cliente, como es una publicidad del voz a voz, y él va a recomendar la empresa cómo le fue, entonces va a dar una muy mala recomendación de la atención, del servicio que se le brindó dentro de cualquier empresa. Entonces, ese círculo también es fundamental para tener clientes potenciales o también para perder esos clientes. Entonces, la buena atención es parte fundamental en esa satisfacción. Ahora, ¿qué estrategias utilizaría para fidelizar los clientes? Newsday. Buenas tardes. ¿Qué más, Newsday? ¿Cómo estás? No, Buenas pues, tardes. bien, gracias a Dios. Pues una de las estrategias que uno puede tener para que el cliente, pues, sea fiel es, primero, pues, darle una buena atención, si está buscando algo que no encuentra, uno, pues, darle opciones, tratar de mostrarle opciones, explicarle productos, explicarle el servicio, que él comprenda que si, por ejemplo, no encontró una cosa, tuvo otra, y llamar su atención y captar en sí qué es lo que el cliente quiere. Ok, Newsday, muchísimas gracias. Ladies. Buenas noches. Buenas noches, lady. Bueno, desde mi punto de vista es identificar las expectativas, lo que está buscando el cliente, ¿no? Buscar
qué es lo que está buscando y ofrecerle una atención personalizada en el producto, ¿no? Crear una relación de confianza y cuando él se retire, que se vaya con una buena experiencia, ofrecerle beneficios, descuentos y tratar de ser muy amable con el cliente. Perfecto. Muchísimas gracias, Lady. Entonces, miren lo que mencionaba tanto Newsday como Lady. Son expectativas y estrategias muy enfocadas a lo que se determina el valor agregado. Una de las condiciones importantes y de lo que quiere el cliente es que él se sienta a gusto en la empresa donde va a consumir o va a adquirir o va a hacerse un bien o un producto o un servicio. Que él se sienta cómodo tanto con la atención, con el espacio, con la infraestructura y con el producto. Ahora, dentro de esas estrategias, buscar siempre la buena atención, el valor agregado, el comportamiento del empleado hacia el cliente, las características de mi producto, empaparme de lo que ofrece mi producto, de los beneficios de mi producto, de los beneficios de mi servicio. En pocas palabras, la información importante, eficaz, efectiva y eficiente dentro de ese contexto, para así continuar con el proceso de, digamos que de acompañamiento con los clientes hasta llegar a un punto final en poderlo fidelizar. Entonces, cada una de esas características tiene que ver con ese logro o ese objetivo que busca hoy en día las empresas de fidelizar clientes y de sostenerlos a través de valores agregados, a través de unas buenas estrategias como capacitaciones también a los clientes, capacitación a los empleados, desempeño del bienestar laboral, la satisfacción de esos clientes, tanto internos como externos, todas esas cuestiones de estrategias que busca hoy en día las organizaciones para que esos clientes potenciales se vuelvan clientes fidelizados. Ahora, tenemos como última pregunta, ¿qué importancia tienen los protocolos de atención al cliente? Por aquí. María Fernanda. Por acá María Fernanda. Tomás. Está. Bueno. Grecia. ¿Puedes colaborar, por favor? Sí, buenas noches. Me parece que Buenas son muy noches. importantes los protocolos, ya que uno me explico, ya que cuando uno consigue ese trabajo, tiene que atender bien a los clientes, tener un protocolo de saludo de bienvenida y de lo que requiere el usuario. Pues si estoy mal, pues me corrige. Perfecto, Grecia. Por acá. Alejandra.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Bueno, pues en este caso, pues establecer pautas claras para que los Sí. clientes tengan un servicio muy bien. Ujú. Ok. Y, y bueno, sí, dar un buen servicio, eh, tener buena comunicación entre los clientes para que, pues, en algún caso que no se encuentre lo que ellos necesitan, pues que tengan la confianza de volver a buscar otras cosas. Ok, muchísimas gracias, Alejandro. Entonces, mire que el protocolo de servicio y de servicio al cliente maneja un conjunto de directrices y de procedimientos. Digamos que esas directrices y esos procedimientos ya están establecidos dentro de una organización que van a garantizar la satisfacción y el bienestar de todos los clientes. Entonces, a través de estos protocolos, el servicio va a ser consistente, el servicio va a ser eficiente, amigable, va a ser independiente, de acuerdo a la situación o digamos que a lo que se está buscando en involucrar dentro de cada uno de la parte del servicio y la atención. También podemos enfocar dentro de esos protocolos la parte comunicativa, la parte de la empatía, el tiempo de la respuesta rápida en la resolución de los problemas, la personalización del servicio, la retroalimentación o feedback. Eso parte de la mejora continua. También podemos, digamos que implementar la parte de fidelización de nuestros clientes. Digamos que también la marca, potencializar la marca, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de protocolos que nos permiten, cuando están bien desarrollados, bien diseñados, tener esa relación sólida con los clientes y así mantener una competitividad en un mercado actual. Porque pues para nadie es un secreto que varias empresas hacen lo mismo que mi empresa. Pero ¿en qué se diferencia la empresa X y en qué se diferencia la empresa Y? De acuerdo a digamos que a esas estrategias, digamos que a esos pensamientos de marketing, a esos pensamientos de buscar la satisfacción del cliente, buscar las necesidades que el cliente y de satisfacer esas necesidades y que esa interacción con el cliente sea oportuna para, digamos que para impresionar y fortalecer esa conexión con los usuarios. Entonces, basado en ese protocolo, enfocamos cada una de esas características. Lady, ¿vas a comentar algo? No. No, qué pena, instructor, se me activó el audio. Tranquila. Bueno, entonces, una vez socializado estas 5 preguntas dentro de la actividad de reflexión inicial, ya vamos a compartir lo que es la temática que vamos a hablar el día de hoy. De acuerdo pues al reconocimiento de esos clientes, mencionando parte fundamental, la inclusión. Me confirman si se puede visualizar la presentación, por favor. Sí, señor. Ok, muchísimas gracias. Bueno, una de las condiciones
a nivel laboral es que se ha generado diferentes iniciativas para motivar a todas las organizaciones para que las personas con problemas de discapacidad sean, digamos que sean reconocidas y puedan acceder a un mercado laboral, teniendo en cuenta el desarrollo tanto personal como profesional dentro de todas las organizaciones. Este proceso se ha ido, digamos que se ha ido adelantando y se ha vivido históricamente con otros grupos de poblaciones como lo son las mujeres vulnerables, las comunidades afros, la población de LGTBI, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hay unas estadísticas que menciona el DANE a través de un censo en el 2005, en donde generaban unas proyecciones en cuanto a las poblaciones de 2015 y la inclusión que ha tenido las personas con discapacidad en Colombia ha tenido un incremento del 52,3%, o sea que eso cerca, estamos mencionando de casi 1.6 millones de personas que tienen trabajo y que se ganan un salario mínimo con respecto a ese análisis de esa parte de inclusión. ¿Por qué es tan importante la inclusión laboral? Esa inclusión es tan fundamental ya que las empresas, como método de estrategia, buscan acceder a nuevos talentos sin discriminación, con el fin de que se pueda constituir digamos que una opción clara, oportuna, y que esas personas puedan demostrar sus habilidades y así ejercer su derecho al trabajo. Y también a obtener o a tener un ingreso digno. Entonces, a partir de unas ciertas condiciones de normativa, que lo vamos a ver más adelante, se derivan otros derechos y los deberes como ciudadanos al momento de que nos proporcionan a cada una persona un desarrollo personal y profesional. Entonces, podemos decir que la inclusión es la capacidad de poder derribar barreras, de que todos tengan igualdad de derechos, dar accesibilidad y no ser excluyentes. En últimas, la inclusión es un asunto de todos. Como menciona, aquí es donde la importancia que tiene esa inclusión está basada en unos criterios, en unas herramientas que se permiten identificar condiciones para, digamos que para vincular un cierto grupo de personas a nuestro ambiente laboral. Primero, cuando hay acepción de la diversidad o cuando podemos encontrar cambios positivos dentro de mi clima laboral y dentro de mi cultura organizacional, mencionando eso como primer punto. Ahora,
dentro de esa capacidad de derribar esas barreras, también está de que la discapacidad en las empresas abre la posibilidad de innovación y de eficiencia, en que nos invita esta condición, es que nos invita a trabajar con diversidad. De ahí, parte fundamental es que las empresas van a identificar cuáles son sus mejores talentos haciendo un proceso de selección a partir de unas habilidades. Eso ya viene siendo con la parte del área de gestión del talento humano, en donde se identifica cuáles son las actividades más apropiadas para que esas personas desarrollen dentro de cualquier organización. Ahora, que esa capacidad de concentración genera un rendimiento mayor en el trabajo por parte de este grupo de personas y que está comprobado. Y así sentirnos útiles, apreciados y con oportunidades para estrechar lazos de, digamos que de equidad, de igualdad, de estar comprometidos con ese empleado y ser leal con la empresa. Entonces, las personas con discapacidad tienen más probabilidad de permanecer en un puesto de trabajo, evitando ¿qué? Altos costos en esa rotación laboral. Para eso es importante conocer que esa inclusión, como es una capacidad de poder derribar esas barreras, las empresas están siendo inclusivas en todos los beneficios que representa en esa contratación de este tipo de personas. Ahora, para generar un mayor entendimiento, en la siguiente imagen se muestran cuáles son los tipos de inclusión que suelen abordarse con mayor frecuencia en los estudios sociales y económicos. Dentro de esa inclusión, determinamos la inclusión familiar, la inclusión social, la inclusión laboral, la inclusión educativa, la inclusión empresarial. Entonces, cada una de ellas tiene una serie de características que están mencionadas de la siguiente manera. Dentro de la inclusión familiar, es donde cada miembro de su grupo familiar se sienta parte activa de esa familia. Aquí es donde van a permitirse compartir todas las obligaciones del hogar entre todos, teniendo en cuenta la edad, el estado físico-emocional, valorar lo que cada uno aporta y no crear prejuicios asociados al género. Entonces, como es una inclusión familiar, es donde voy a sentir ese apego emocional de estar valorado por mi mamá, por mi papá, por mi hermano, por mi hermana, por mi abuelito, etcétera, etcétera, y hacer parte de ese grupo de personas que están buscando un beneficio común a nivel familiar. Ahora, dentro de la inclusión social está el aseguramiento de que todas las personas puedan ejercer sus derechos y garantías, aprovechando sus habilidades y beneficiándose de las oportunidades que se encuentran en su entorno.
Entonces, como es una inclusión social, independientemente del color, del género, de la raza, de la parte social, del extracto, hay que ser empáticos, ser tolerantes, ser amistosos y tener, digamos que, un cambio de chip en estas condiciones de inclusión, aprovechando siempre las cualidades de las personas, los beneficios de las personas, lo que esa persona va a aportarme a nivel social y entablar una comunicación asertiva con estas personas. Ahora, parte de esa inclusión también tenemos la laboral. Y dentro de esa laboral, mencionábamos al principio de la inclusión, es que se da desde el momento en que la empresa está realizando el proceso de selección. Entonces, aquí es donde se contrata a una persona con discapacidad, se considera que se está haciendo un favor al contratar a una persona con discapacidad. Eso es lo que no es inclusión. Pensar que la discapacidad es una enfermedad, digamos que apadrinar a un empleado por su discapacidad. ¿No? Ellos son personas que aunque tienen una condición física, mental, cognitiva, bueno, etcétera, etcétera, tienen diferentes habilidades que pueden aportar en mayor volumen a la organización, en cualquier actividad, en cualquier estrategia, en cualquier, digamos que, área de planeación. Entonces, partiendo desde esa inclusión laboral, es una obligación, ojo, lo que voy a decir, es una obligación ética y que puede ser el resultado de llevar a cabo cada uno de los procesos de selección, donde se discrimina por una discapacidad, ojo, no está respetando la ley 1752 de 2015. Entonces, dentro de esa inclusión laboral, es importante tener en cuenta ese proceso de selección. Por consiguiente, pasa lo mismo dentro de la inclusión educativa. En esta inclusión, lo que consiste es en garantizar a los estudiantes el derecho a la educación en igualdad de condiciones bajo criterios de calidad, que en algunos momentos, en algunos aspectos se ven vulnerados esos derechos, pero que hay que pelear por esos derechos, que hay que pelear por nuestros deberes y que reconocer también que es parte de la diversidad y permitir que cualquier estudiante, independientemente de sus características personales o culturales, sea acogido por la institución educativa, por la institución de formación profesional integral. Entonces, parte fundamental de esa inclusión está enfocada en esto. La inclusión empresarial, entonces, como hace alusión a todas las empresas, según esa ley estatutaria del 1618 del 2013, asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades y posibilidades reales y efectivas de poderse relacionar a nivel empresarial. Entonces, hacer alusión a que las empresas dispongan
de los canales y medios para que todos sus grupos de intereses, como lo menciona allí, propietarios, accionistas, colaboradores, proveedores, etcétera, etcétera, incluidos, por supuesto, los clientes, puedan acceder a la empresa de una forma amigable y sencilla. Entonces, sin ninguna limitación o restricción por el motivo de su discapacidad. Entonces, partamos desde que esa inclusión es lo que mencionábamos, la capacidad de poder derribar barreras, que todos tengan igualdad de derechos. Eso es lo que busca dentro de la parte de la inclusión a nivel familiar, social, laboral, educativa y empresarial. Entonces, hay unas condiciones que dentro de esa inclusión están mencionados y es la discapacidad y sus tipos. ¿Quién me puede regalar la lectura de esa diapositiva, por favor? Yo, instructor. Bien pueda. Según la ley colombiana 762 de 2002, que aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. La discapacidad es entendida como una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Muchísimas gracias. Entonces podemos decir que Con gusto. en esa línea, con lo visto previamente, de alguna manera se podría afirmar que la inclusión es el concepto general y la discapacidad es una especificación técnica y bastante importante que surge dentro de la inclusión. Entonces, esa discapacidad es un tema que es tan relevante dentro de la inclusión que vale la pena mirarlo o detallarlo de forma más minuciosa. Menciona en el informe mundial de la discapacidad de la OMS y el Banco Mundial que algunas cifras que ponen de manifiesto la importancia de la discapacidad están mencionadas a continuación como un contexto según algunas consideraciones y que esas consideraciones de discapacidad a nivel mundial están estimadas así. Se estima que más de 1.000 millones de personas viven con discapacidad. Es un gran número de personas. O sea, alrededor del 15% de la población mundial tiene una discapacidad. En promedio, las personas con discapacidad y familias con miembros con discapacidad tienen mayores tasas de privaciones. O sea, se les vulneran los derechos simplemente por estar en un estado de discapacidad. Falta a la inclusión, mencionado en la Ley Estatutaria 1618 de 2013, donde la inclusión es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Lo mencionamos anteriormente. Esas consideraciones también me dicen que hay un número de personas con discapacidad que está creciendo como resultado del envejecimiento de la población y al incremento global de los problemas crónicos de salud. E inclusive dentro de esa discapacidad se implica
unas condiciones de movilidad, de afectación, de limitaciones, de, digamos que, de manifestaciones que tienen las personas a través de ese informe detallado, como lo menciona esa parte de la OMS y el Banco Mundial. Partamos también de que, lastimosamente, como confirma la Fundación Contrabajo López MJ en el 2021, se han tejido algunos mitos respecto al tema de discapacidad, como lo son, por ejemplo, este mito, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Entonces, ahí es donde nace la importancia de conocer cuáles son las condiciones relevantes desde el área de inclusión y cómo considero que las personas con discapacidad tengan un buen rendimiento laboral. Ojo, esto no es cierto cuando las personas con discapacidad son asignadas a la realización de las actividades, porque pues allí es donde están generando unas destrezas, se está considerando cómo se aplica para cualquier colaborador dentro de una organización y que la productividad siempre está asociada correspondiente entre la relación de la discapacidad con la actividad física que está o con la actividad mental que está desarrollando la persona. También es parte fundamental que los empresarios en cualquier ocasión consideran que se debe realizar altas inversiones para adaptar digamos que para adaptar la empresa a personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque mire que las organizaciones tienen que hacer diferentes espacios, áreas en donde tienen que movilizarse, tienen que realizar actividades, realizar necesidades que tienen este tipo de personas. Entonces, es importante realizar esquemas como una buena base es el teletrabajo, la alternancia, porque allí es donde facilitan ciertas tareas que pueden ser desempeñadas por las personas desde sus lugares de residencia y que a un nivel gerencial, hoy en día las personas pueden desarrollar con gran eficiencia y con gran eficacia. Para terminar, con que las personas con discapacidad faltan mucho debido a que se enferma reiteradamente. Pues digamos que no hay estudios que demuestran que eso es cierto en gran manera, pero las enfermedades, o digamos, ¿quién está exento de una enfermedad? Nadie. Entonces, esas enfermedades pueden llegar en cualquier momento a la persona con discapacidad o a la persona que no tenga discapacidad. Entonces, eso es parte de un aspecto que está más en lo imaginario que en un estudio científico, que en un estudio médico. Entonces, las empresas, una vez conocido esto, se determinaron por llegar a esa parte de esa inclusión. Y que esa inclusión se va a mencionar en ciertas condiciones o diferentes tipologías de discapacidad que se van a detallar a continuación. Por ejemplo, esas personas con movilidad reducida. Y aquí es donde este tipo de discapacidad es donde se manifiestan las personas con pérdida total o parcial del sentido de la vista,
de sus extremidades, y que existen, digamos que diferentes grados de pérdida en cada una de esas extremidades o en cada una de esas funciones o sentidos como tal. Por lo que también este grupo de personas se encuentran diferenciadas. También parte de esa movilidad reducida se genera con personas con discapacidad intelectual o mental. Entonces, en esa discapacidad intelectual o mental, aquí en donde este tipo de personas tuvieron un desarrollo mental incompleto, o digamos que se le detuvo en cuanto a un proceso de nacimiento, y impacta negativamente en la realización de unas actividades cotidianas. En este caso, dentro de las actividades laborales, empresariales, familiares, educativas, donde generalmente las personas con discapacidad intelectual, aunque de una forma más lenta, pueden llegar a alcanzar su completa autonomía para ese cuidado personal, para el desarrollo de actividades de la vida diaria, tanto en el hogar, tanto en el empleo, en el manejo de la comunidad, en la parte social, en la parte de los servicios o en su ocupación productiva o de su interés. Se desarrollan de este tipo de modalidades. Tenemos también las personas con discapacidad visual, y esa parte de discapacidad visual tienen pérdida total de su vista. Entonces, al grado de perder esa visión, se encuentran unas relaciones de poder trabajar, de poder indicarles cómo a través de personas que apoyan este tipo de discapacidad pueden desarrollar diferentes sentidos del cual se encuentra, digamos que abstenido, o digamos que se ha perdido la condición. Entonces, este tipo de personas, como no tienen la parte visual, pueden desarrollar los otros sentidos al 100%, y que los hacen productivos en ese, digamos que en ese entorno de cada uno de los sentidos que puede desarrollar, y puede hacer sus actividades de manera normal. Y las personas con esa discapacidad auditiva, en este caso son las personas sordas, digamos que varían de una persona a otra. Y eso depende del grado de la discapacidad que tenga, de la edad, de la adquisición o ese tipo de sordera. Entonces, en esos factores contextuales se imprimen cada una de las características diferenciales, como los núcleos familiares, la escolaridad, en donde van a construir sus procesos de identidad. Y que esos procesos de identidad están siendo alusivos a un sentido de pertenencia, los cuales no dependen únicamente de esas limitaciones biológicas, sino que de los complejos, de los procesos de relaciones sociales y culturales. Aquí es donde se hace resistencia y acomodaciones que marcan esta vida de este tipo de personas. En términos generales, este grupo de personas garantizan unas condiciones importantes en el desarrollo para hacer sus actividades de diferentes maneras,
como lo hace una persona que pues está con sus 5 sentidos bien desarrollados. ¿Qué quiere esa inclusión? Esa inclusión, a través de esas estrategias de la atención, del servicio que se les va a brindar a este grupo de personas, tengan digamos que un estado de vida, un proceso de inclusión más adecuado, más óptimo, y que puedan ser tomadas como una persona productiva, como una persona que puede desarrollar sus actividades de forma eficiente. Para continuar con este proceso, entonces están mencionados esa inclusión en 2 normatividades, en lo que es a nivel internacional y en lo que es a nivel nacional. Entonces me expone que a nivel internacional podemos ver los siguientes hitos. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU plantea que como un ideal que los seres humanos deben de ser libres, deben de gozar de libertades civiles y contar con la implementación de políticas que permitan a las personas no estén en condiciones de pobreza extrema. Entonces, hace parte dentro de cada uno de esos contextos de inclusión que está mencionando a nivel internacional esta parte de la ONU. Todo esto con el fin de generar códigos, plataformas, estrategias, gobiernos corporativos, condiciones excepcionales para este tipo de personas y que puedan implementar condiciones de vida óptimas para ellas. Ahora, en ese 1983, ese convenio, la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en esa carta se van a plantear acciones para la readaptación profesional y el empleo para personas inválidas. Entonces, para personas que tienen una discapacidad de movilidad reducida en cuanto a las limitaciones que se puedan mover, en cuanto a la falta total o parcial de sus extremidades, etcétera, etcétera. Entonces, incluyen cada uno de los principios de igualdad de cada una de esas condiciones a nivel de esos hitos. Ahora, dentro de la parte del 2006, hay una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en donde el propósito de la presente convención era siempre promover, proteger y asegurar el gozo pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos. Como todos somos seres humanos, como todos tenemos las mismas necesidades, todos buscamos siempre satisfacer, valga la redundancia, esas necesidades. Lo que buscan hoy en día estas normatividades a nivel internacional es que las empresas, las organizaciones, tanto medianas, pequeñas o grandes empresas, incluyan a esas personas con discapacidades físicas, mentales, intelectuales, de movilidad reducida, sensoriales, bueno, etcétera, etcétera, para que haya una igualdad en esas condiciones laborales, basados pues en esa parte de integridad y de inclusión. Ahora, dentro del 2015 hay unos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y tiene 17 objetivos que plantean unas líneas de acción mundiales
para que alrededor de las temáticas que se consideran clave, los países y las empresas formulen planes y proyectos. Y en esos planes y proyectos está la parte inclusiva, en la educación, en la parte laboral, en la parte empresarial y en la parte social. Entonces, promover cada una de esas oportunidades que van a tener estas personas para gozar de un bienestar laboral, de un bienestar social, de un bienestar en común. Ahora tenemos unas normatividades a nivel nacional. Y esas normatividades a nivel nacional, como ustedes saben, siempre están mencionadas dentro de la Constitución Política de Colombia de 1991, en donde nos menciona la Carta Magna, de acuerdo a ese artículo 7, en donde se reconoce y se protege la etnia y la cultura de la nación colombiana, donde se va a conocer cuál es la diversidad en cuanto a las variables, en cuanto a la aplicación de la inclusión, bueno, etcétera, etcétera. También está mencionada la ley 100 de 1993 y en esa ley está garantizado el sistema de seguridad social integral. Y allí es donde se plantea que se deben de garantizar los derechos de las personas y la comunidad, con el fin de establecer una calidad de vida de acuerdo a la dignidad humana, siempre obteniendo unos beneficios especiales con las personas con discapacidad. Ahora, mencionado también dentro de la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, que por allá en el artículo 46 hace referencia en que la educación de las personas con este tipo de limitaciones físicas, sensoriales, cognitivas, emocionales, etcétera, etcétera, van a ser parte integrante del servicio público educativo. Entonces, engloba cada una de las partes de la inclusión en este tema de importancia para el desarrollo de esas políticas nacionales. También mencionado en ese Código de la Infancia y Adolescencia de la Ley 1098 del 2006. Por ahí que en el artículo 202 dispone o hace mención de las políticas públicas en cómo diseñar, en cómo poner en marcha esas acciones para lograr esa inclusión de la población infantil. Reducir esos niveles de vulnerabilidad social de la vida, de la desigualdad, y que haya un punto de equilibrio que sea interesante de acuerdo a esas manifestaciones de inclusión relacionado pues en la prioridad de la infancia, de la adolescencia. También está la ley 1346 del 2009, que en esta ley hace parte también la participación de inclusión plenas y efectivas en la sociedad de las personas con discapacidad y que indica vivir de vida justa, de forma independiente, ser incluidos en una comunidad, el fomento del desarrollo máximo a nivel académico y social, y que va a definir o que va a garantizar la habilitación y rehabilitación de esas personas con discapacidad, para luego disponer de unas garantías en pleno ejercicio de los derechos a través de la 1618 del 2013, que es donde se plantean que todas las obligaciones del Estado y la sociedad con respecto a las personas con discapacidad van a tener unos deberes que como sociedad se tienen con ellos y los derechos de habilitación y rehabilitación en cuanto a responsabilidades específicas y a garantizar siempre la expedición y aplicación de medidas tendientes en cuanto a no vulnerar esos derechos de las personas con discapacidad. Parte fundamental
también está el reglamento COMPEX 106 de 2013. Y ese reglamento COMPEX hace énfasis en la inclusión social y en esa discapacidad con el fin de implementar o fomentar la igualdad en las oportunidades de calidad de vida. En esa transformación de lo público implementado en un observatorio nacional con discapacidad. ¿Qué hace el gobierno? Pues incluir a un estado, digamos que hacer un censo a nivel nacional y incluir a estas personas en unas plataformas, en unas bases de datos, y que esos estudios económicos y sociales tengan un carácter misional a nivel del territorio nacional. También mencionado en la norma técnica colombiana, la NTC 6047 del 2013, en donde van a definir cuáles son esos requerimientos para la construcción y adecuación de esos espacios físicos. Los mencionábamos ahorita. Espacios que deben de tener este tipo de personas para realizar sus actividades en cada una de las administraciones públicas y en las privadas, también en las empresas privadas que cumplen funciones públicas, destinados a todo el servicio del territorio nacional. También encontramos en el decreto 1421 del 2017 cómo se aborda esa inclusividad para la atención de esa población con discapacidad. Entonces, ese Ministerio de Educación Nacional va a crear unos programas, van a plantear unos recursos financieros, humanos, técnicos, que van a estar, digamos que 24/7 garantizando el control, el acceso, que se cumplan con las condiciones de inclusión en todos los programas del fomento de la educación de la población con discapacidad. Para continuar con esa ley 1966 del 2019, que allí es donde se establece el régimen de toda la aplicación para garantizar los derechos de las personas con discapacidades o esas personas mayores de edad, que van a determinar un alcance en cada una de las dirigencias jurídicas, lo que está haciendo pues el gobierno en esa inclusión de ese ingreso solidario a cada una de las, digamos, a los adultos mayores, y que esas características de las personas apoyen en cuanto al mencionado conflicto de interés. Y por último, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo Colombiano en la parte del 2008 al 2022, que es donde se van a establecer cuáles son esos capítulos, cuáles son esas partes de la alusión de la inclusión social en cada uno de los ítems de participación ciudadana, y que se relaciona en cuanto al diálogo, la inclusión democrática, la libertad de cultos, la equidad y el acceso, digamos que a mercados de ingresos dignos, a la parte de inclusión productiva, la referencia al pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad, y que ese compromiso de sacar ese 1.6 millones de personas de la pobreza extrema. Entonces, todo esto mencionado en esa normatividad garantiza ciertas condiciones de inclusión social, familiar, educativo, laboral y empresarial en cada una de las áreas de nuestras organizaciones, empresas, entidades, etcétera, etcétera. ¿Listo, chicos? Eso era lo que les quería comentar el día de hoy con respecto a este tema relacionado con la atención y el reconocimiento de los clientes. No sin antes demeritar que dentro de esa inclusión
el servicio al cliente es parte fundamental, porque cada una de esas normatividades siempre está enfocada en atender, en servir a un público en general, a un público especial. ¿Cuáles son ese público especial? Personas con discapacidad. Listo, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes. Ok, perfecto. Sí, señor. Entonces podemos mencionar que dentro de toda esa parte de la inclusión social, va a hacer énfasis en la socialización del área del servicio al cliente que vamos a ya establecer como punto clave, como punto fuerte dentro de todo nuestro desempeño del técnico y el desarrollo de las actividades de evidencias de aprendizaje. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Alejandra. Profe, entonces para hoy no deja actividad. Para el día de hoy no. Hoy no voy a dejar actividad, porque la actividad la vamos a trabajar el día martes. El día martes tengo una reunión programada desde el área de coordinación misional a las 5 de la tarde. Lo que quiere decir es que ese día martes posiblemente ustedes no tengan formación o sección sincrónica. Lo que sí voy a hacer es automáticamente el día de hoy voy a socializar la actividad para que ustedes el día martes empiecen a desarrollarla y ya el miércoles adelantamos los avances. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Entonces vamos a socializar la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje de acuerdo pues a la actividad que estoy mencionando para el día martes. Entonces, esas actividades de aprendizaje de la competencia, atender clientes de acuerdo con el procedimiento. Me menciona que en este desarrollo de esta competencia hay digamos que hay unas condiciones de gestionar los recursos técnicos y tecnológicos de lo que mencionábamos en esa evaluación en línea y cada una de esas condiciones. Entonces, ya hicimos o ya hicieron la evaluación los que ya las pudieron desarrollar, las que ya las pudieron ejecutar esa evaluación. Ahora tenemos esta evidencia de aprendizaje. Es donde se va a identificar en un documento escrito el diagnóstico sobre los segmentos de clientes de la empresa. De acuerdo a esa introducción me menciona que para las empresas es muy importante tener un diagnóstico de la segmentación de sus clientes presentes y futuros, ya que de ese diagnóstico sale la planeación de los productos y servicios a ofertar. Esta segmentación de clientes proporciona a la empresa la identificación de las necesidades de sus grupos objetivo, reconociendo sus características comunes. Dentro de los segmentos se encuentran clientes similares y cada segmento tiene compradores diferentes, lo que permite a las organizaciones evaluar a sus clientes con precisión y planear estrategias de marketing, mercadeo específicas
que le permitan captar clientes para que adquieran sus productos y servicios con el fin de fidelizarlos en el tiempo. Entonces, una vez socializado esa introducción, vamos a darle cumplimiento a esta actividad. Tenga en cuenta, conforme un equipo de trabajo con el fin de que realicen las evidencias grupales que se presentan. El número de aprendices por equipo puede ser entre 3 y 5 personas. De acuerdo, pues, con lo indicado por el instructor. Ya ustedes creo que tienen unos grupos. Si no estoy mal, ¿cierto? Solo trabajaron con la profesora Ivonne. Sí, señor, unos grupos de 7 personas. Ok, bueno, perfecto. Como son bastantes, entonces podríamos dejarla de 7 personas, no hay problema. Entonces, con su equipo de trabajo, elaboren un diagnóstico sobre los segmentos y clientes de la empresa del sector productivo al que pertenezca alguno de los integrantes del equipo. Tenga en cuenta que el proyecto formativo al que apunta este programa es ejecución de protocolos de atención al cliente en empresas con presencia en Colombia. Esto con el fin de que el aprendizaje sea significativo, por lo que es muy importante que elijan una empresa que carezca de protocolos y de portafolio, o en su defecto, que se le puedan hacer propuestas de mejora en estos aspectos. Ojo, mire lo que menciono aquí, de no estar laborando ninguno de los integrantes o no conseguir la empresa para trabajar de manera real, deben simular y crear una empresa para el desarrollo de la evidencia. ¿Cuál es la idea? De que esta solicitud es hacer un trabajo colaborativo con esa empresa durante todo el proceso de formación. O sea que ese desarrollo, ese diagnóstico, una vez escogida la empresa, es la empresa que vamos a terminar nuestro proyecto formativo. Ahora, ¿qué debe de contener ese diagnóstico? Se debe de presentar en un documento PDF en donde están con las normas APA y debe de contener la siguiente estructura. La descripción de los segmentos de clientes con los que cuenta la empresa. ¿Cuáles son los productos y servicios más rentables de la empresa y qué clientes lo consumen? La descripción de la calidad de los productos y servicios. ¿Cuáles son los indicadores de grado de eficiencia del personal de atención y servicio al cliente? ¿Cómo reportan los departamentos de atención al cliente que necesitan más recursos? Ventas, call center, entre otros. Y por último, los resultados de análisis de o qué tan motivados están los funcionarios de atención al cliente. Generen algunas entrevistas escritas. Nuevamente repito, lo pueden hacer con una empresa donde estén laborando, pero que esa empresa carezca de protocolos y de portafolio. Y si no cuentan con una empresa, ¿qué es lo que deben de hacer? Simular y crear una empresa para el desarrollo de la evidencia. ¿Cuál es el documento que deben de entregar? Un documento escrito en formato PDF con normas APA, extensión libre, y lo denominan así: diagnóstico sobre los segmentos y clientes de la empresa y el código. Así lo van a nombrar. ¿Alguna pregunta? Muchachos, ¿alguna pregunta?
Disculpe, profesor, una pregunta. ¿Es necesario hacerlo en grupo o se lo puede presentar solo? Pues si su merced lo quiere presentar sola, no hay ningún problema. No hay ningún problema, Grecia. Newsday. Instructor, tenemos que coger a la empresa como ejemplo o ir directamente como con funcionario y preguntarle y todo eso. Sí, sí, señora. Ya ustedes mirarán si van a escoger la empresa donde trabajan o van a escoger otra empresa o van a simular una empresa o la van a crear. Ya ustedes son autónomos en esa decisión. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ok. Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta, esta es la actividad que está planteada para el desarrollo del día martes. La guía de aprendizaje yo ya se las compartí. Esa actividad está debajo de la actividad de reflexión inicial, donde está la evaluación. Y si Dios lo permite, de acuerdo pues a la reunión, les estaré comentando en el grupo. Si no nos vemos el martes, nos vemos el miércoles con la ayuda de Dios. ¿Listo, muchachos? Casey. Instructor, mi pregunta es la siguiente, o sea, usted me confirma si es así como lo entendí. Esta actividad es para realizarla hasta el martes, ¿no? ¿Hay que subirla antes del martes o cómo? No entendí esa parte. Casey, la socialicé el día de hoy por si el martes, después que tengo una reunión a las 5 de la tarde, y es posible, yo creo que es 95% posible que no haya formación, para que ustedes el martes empiecen a desarrollarla. No es que la tengan que entregar el martes, sino que el martes empiezan a desarrollarla y el miércoles me muestran siquiera el primer punto, el avance de cómo van. Y ya el miércoles definimos las fechas de la entrega de esa evidencia. Listo, Instru, gracias. Listo. Con mucho gusto, Casey. Listo. Perfecto, Manuel. Entonces, chicos, no siendo más por el día de hoy, para mí ha sido un grato placer y un honor, pues, brindarles este poquito de conocimiento en esta área temática de la inclusión. Agradecerles su participación y con el favor de Dios nos vemos entonces el día miércoles con seguridad. Deseándoles una excelente noche y un feliz fin de semana. Dios me los bendiga. Amén, instructor, igualmente. Buena noche. Con el mayor de los gustos. Muchas gracias, instructor. Feliz Gracias, noche. instructor. Feliz noche, con el mayor de los gustos. Muchas gracias, feliz noche. Igualmente, María, feliz noche, bendiciones. Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto, Eli. Hasta luego, instructor. Hasta luego, Grecia. Con mucho gusto.